Dios bendiga a todas las personas que nos están mirando en este momento. Hoy es un día muy especial. Tenemos con nosotros al pastor José Andrés López, el cual estará contando a cada uno de nosotros su testimonio sobre su vida ministerial. Pastor José Andrés, es un honor tenerte aquí en esta preciosa noche. Cuéntame cómo te encuentras. Dios te bendiga, Pastor Rodrigo. Es un gran placer poder estar contigo en este día para compartir un poco sobre la historia nuestra a nivel ministerial y el llamado que Dios nos ha hecho a su obra. Qué bueno, es una bendición el poder estar aquí contigo, Pastor José Andrés. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue tu conversión en el momento que aceptaste al Señor en tu vida? Mi conversión, Rodrigo, podría decirte que es una historia muy bonita. Yo desde niño pues asistí a la iglesia con mi madre, y en ese ir a la iglesia pues yo vivía parte de mi vida, de mi infancia, con mis abuelos. Pero cuando yo llegaba de Puerto Plata, o sea, del centro de la ciudad hacia el campo, que era donde yo me quedaba con mis abuelos, yo decía que yo era cristiano, que yo le servía a Dios y que yo era cristiano. Pero Dios, yo pienso que me tenía marcado con un propósito, y así ha sido. Y no hay fuerza humana que pueda detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo pues me encaramaba encima de los árboles para cantar, para adorar al Señor, y comenzaba a cantar un coro que decía: cadena tenía yo. Y yo cantaba ese día, y cae, cae, déjalo caer, es el poder de Dios que está cayendo aquí. Y eso me llenaba. Yo sentía que se me ponía la piel de gallina, como decimos, pero no tenía el conocimiento de que eso era el poder de Dios que estaba tocando a mi vida, el Espíritu Santo. Hasta que en una ocasión pues mis abuelos decidieron mudarse a la ciudad de Puerto Plata, y mi abuela aceptó al Señor en su corazón, y gracias a Dios mi madre ya era cristiana. Pues yo aún de niño participé de una prédica que dio una pastora, y ella decía: ¿dónde tú quieres vivir? Recuerdo el tema: ¿en la roca o en la arena? Y yo tenía 8 años, pero ya yo tenía mi llamado del Señor, y ahí pues decidí que yo quería vivir en la roca, y desde niño pues le entregué mi vida al Señor, y mi vida hasta ahora tengo 38 años de edad, y se lo he dedicado al servicio del Señor. Amén, poderoso, poderoso todo esto que nos cuenta. Ese coro realmente es tremendo porque el cae, 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 déjalo caer. Siempre desde niño escuchábamos este coro porque lo cantábamos unos cultos que hacían debajo del árbol siempre Sí. a los niños, la escuela dominical. Nos enseñaron a cantar este coro y realmente todos nosotros estamos marcados con este cántico aquí en República Dominicana porque se utiliza mucho para dar escuela dominical. Así es, ese coro es un coro que todavía nosotros usamos mucho en las escuelas bíblicas de niños. Se escuchaba mucho ese coro, y uno lo tenía ya grabado en su mente y en el corazón, y que según uno cantaba ese coro, así mismo uno iba sintiendo la manifestación del poder de Dios en la vida de uno. Entonces, luego que tú aceptas al Señor en tu vida, me imagino que en la iglesia comenzaste a desarrollar tu ministerio, o sea, a conocer cuál fue tu llamado. ¿Cómo fue tu vida ministerial en la iglesia? Mira, Rodrigo, yo te puedo decir que desde que yo a la edad de bien pequeño tomé esa decisión, aunque yo decía que era cristiano, pero sentí que necesitaba esa conversión, confesar a Cristo. Y es un ejemplo que nosotros debemos darle a nuestros hijos, que ya cuando tienen una cierta edad debemos decirle que deben confesar al Señor como su Salvador. Yo automáticamente tomé esa decisión, pues me integré de una vez en la iglesia, comencé a participar en los cultos de niños, después en los cultos de los juveniles, memorizando texto bíblico, y comencé a despertar en mí una pasión por el Señor. Desde muy niño empecé a ver los ayunos, la oración. Era una persona muy conectada con el Señor, y eso me llevó a mí a madurar mucho espiritualmente. Yo digo que yo era como diferente a los demás adolescentes, a los demás niños. Y yo recuerdo que ya a los 8 años el Señor a mí me había bautizado con el don de lengua. Ya a los 8 años yo estaba hablando lengua, declarando la palabra del Señor, y así fue parte del inicio de mi ministerio.
en el Señor. Y a los 14 años asumí lo que fue la presidencia de los jóvenes en la iglesia en la que yo pertenecía. Luego asumí la presidencia y duré alrededor de 6 años trabajando con los jóvenes de la iglesia donde yo me congregaba anteriormente, y fui puliéndome ahí con mi pastora Natividad Polanco, que me instruyó, que me enseñó a todas estas cosas que estoy mencionando, lo que es el ayuno, la oración, y a despertar esa pasión en mí por el Señor. Una mujer muy comprometida, y yo creo que nos enseñó grandes valores, grandes cosas para el reino del Señor. Y a partir de ahí, pues luego subí al cuerpo oficial de la iglesia. Duré un tiempo también en esa parte ministerial, y me llevó el Señor a ser el pastor asistente o copastor de la iglesia por 9 años trabajando en el Señor. Yo trabajé en todas las áreas de la iglesia, desde doctrinar los nuevos creyentes hasta barrer el piso de la iglesia. Yo supe hacer lo sencillo, lo humilde, lo que muchos desprecian. Yo lo supe hacer. Siempre me apasionó tener la casa de Dios embellecida, y me preocupaba mucho por eso, porque la casa del Señor estuviera hermosa, porque es el templo donde Dios mora y donde nosotros nos congregamos para recibir la bendición del Señor y para recibir de Dios, y también para bendecir a otros. Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Tú mencionaste algo sobre el bautismo del Espíritu Santo, tu primera experiencia con hablar en lenguas a los 8 años, creo que dijiste. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sentías antes de ser bautizado por el Espíritu Santo? ¿Y cómo fue después de tener esa experiencia? Mira, yo había recibido, puedo decir, el bautismo del Espíritu Santo, pero todavía no tenía esa manifestación del don de lengua sobre mí. Y recuerdo que una señora que ya murió, una anciana, estaba dando un testimonio de cómo a su casa había entrado un ladrón, y ella era ciega, la señora, y cómo ella pudo agarrar ese ladrón por el pelo, por la cabeza, y agarrarlo ahí hasta que llegaran en auxilio de ella. Y cuando ella estaba dando ese testimonio, ahí fue que se manifestó el don de lengua sobre mi vida por primera vez. Y hasta hoy, gracias al Señor, pues mantengo ese don sobre mi vida. Después de esto, de esta experiencia, ¿tú sentiste algún cambio en cuanto a la pasión por el ministerio, por la obra de Dios? Porque realmente cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo, te puedo decir que fue un cambio tan rotundo, aparte de la conversión, cuando Dios me tocó y me transformó y sentí que el mundo lo cambiaron por completo. Pero después del bautismo del Espíritu Santo, comencé a tener esa experiencia del poder de Dios tan intensa, tan fuertemente en mi vida, que desde ahí no podía estar sin estar buscando a Dios, sin orar. Siempre tenía que estar orando. Y yo sé que sí, que tú tienes esa experiencia, porque en nuestra juventud, cuando éramos jovencitos, adolescentes, nosotros siempre estábamos orando, buscando a Dios. Y yo recuerdo que tú eras presidente de jóvenes en tu congregación, y siempre íbamos a esos cultos, nos manteníamos orando. Entonces, ¿qué tú me puedes contar sobre esa experiencia después del bautizo del Espíritu Santo? Sé que a nivel ministerial esto te llevó a buscar a Dios y a servir a Dios más profundamente. Cuéntanos a la audiencia sobre todo esto. Bueno, yo te puedo decir sobre esa parte que fue súper interesante, porque el Señor impactó mi vida y sobre todo me cambió, porque yo era una persona tímida. A pesar de todo, yo era una persona tímida, y yo no pensaba que yo podría pues desarrollarme de esa manera, y el Señor me llevó más a una vida de oración, a una vida de búsqueda constante. Para mí no había hora en la que yo no pudiera buscar la presencia del Señor. Si en la escuela había recreo, yo aprovechaba ese espacio para orar. En los fines de semana, si despachaban temprano de la escuela, me iba por los montes a buscar la presencia del Señor. Comencé a formar ministerio Alcanzando el Mundo para Cristo, donde hermanos jóvenes de la congregación
congregación comenzábamos a predicar el evangelio del Señor y la gente quedaba admirado porque un adolescente, un jovencito a este nivel, a esta madurez, el Señor me fue capacitando, me fue preparando. Después de esa llenura del Espíritu Santo, yo me sentí como más preparado, más fortalecido, más capacitado en la fe y en el quehacer de un cristiano, sobre todo en los pasos básicos que uno tiene que dar como cristiano. Para mí esto fue un cambio radical y yo poder dar un testimonio ante los demás jóvenes, ante mis compañeros que no conocían del Señor y ver que aunque muchos pues de ellos han vivido una vida apartada, yo me seguí consagrando para el Señor y aún sigo consagrando mi vida para Dios. Y ahora esos jóvenes lo estoy atrayendo, no yo, sino el Espíritu Santo que mora en mí está permitiendo que a través de mis palabras esos jóvenes puedan ser alcanzados para Dios. Me pude desplazar en diferentes partes, diferentes puntos geográficos de la República Dominicana, proclamando el nombre del Señor, declarando el nombre de Dios en toda parte. Y Dios ha hecho grandes cosas con mi vida. Entonces cuéntame, ¿a qué edad tú tuviste tu primera responsabilidad en lo que es lo ministerial? Porque como te decía, yo sé que tú tuviste la presidencia de jóvenes, pero me imagino que a cierta edad de tu vida en el ministerio te dieron responsabilidad en la iglesia y a partir de ahí comenzaste a saber lo que es ser responsable en cuanto a la obra de Dios, el tener un cargo en una iglesia. Como te decía ahorita al principio, desde los 14 años comencé a trabajar con el ministerio de los jóvenes en la congregación y duré unos 5 o 6 años, pero ya a los 19 años yo comencé a formar parte del cuerpo oficial donde se tomaban decisiones importantes, decisiones difíciles, donde había que enfrentar problemas que se daban en la congregación con otros hermanos y Dios me daba la sabiduría para enfrentar eso y para buscarle la solución, de tal manera que mi pastor en alguna ocasión llegó a decir que él no podía esperar que yo actuara de esa manera siendo yo tan joven en situaciones como esa que parecían complejas, pero yo tenía el Espíritu de Dios sobre mi vida y Dios era que me daba a través de la palabra, me daba las soluciones a muchas cosas que podíamos estar enfrentando. Y ya a los 20 años, creo que a los 19 o 20 años, pues yo asumí como copastor, como pastor asistente en la iglesia. Ahora que tocas ese tema del pastorado, ¿cómo fue tu llamado al pastorado? Es decir, ¿en qué momento tú supiste en que tú tenías ese llamado de ser pastor? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja, pero sí te puedo decir que la gente que me veía, como veía mi accionar, mi pasión por la gente, la pasión porque la gente se convirtiera. Yo siempre tuve pasión porque los hermanos vivieran consagrado a Dios, porque tuvieran esa experiencia que yo tuve de esa llenura del Espíritu Santo y me gustaba involucrar a los jóvenes en esa búsqueda a conquistar a la gente para que buscara al Señor. Y muchas personas, pastores, profetas, evangelistas, me ministraban, misioneros, me decían, tú eres un pastor, usted es un pastor, tú tienes un llamado pastoral por como yo me manejaba y yo me desenvolví en la prédica de la palabra, predicaba, todavía sigo predicando y algunas personas me decían, oye, tú tienes un llamado evangelístico porque la forma como tú predicas, algunos, pero muy pocas personas me decían eso, pero además tú tienes un llamado pastoral. Yo realmente no esperaba este llamado del Señor, yo simplemente me veía como un hombre o un joven al servicio del Señor para que el Señor lo utilizara en lo que Él quisiera. Sí me gustaba y siempre me ha gustado que Dios me utilice como un vaso para honra y gloria del Señor. No me gusta dar una prédica sin esencia, una prédica vacía, y por eso es mi pasión por la oración, por el ayuno, por la palabra, porque yo sé que ahí yo puedo conseguir eso que necesito para cada día, pues llevar un mensaje más impactante a la sociedad. Yo recuerdo que en una ocasión llevé un grupo de jóvenes de mi iglesia, cuando yo era presidente de jóvenes, a un retiro de 3 días. Y en ese retiro el Señor me habló
a través de otro muchacho que está pastoreando hoy. Ese hermano está pastoreando y él me habló y me dijo: tú eres un pastor, tú vas a ser un pastor. Me profetizó, vino lleno del Espíritu Santo y me profetizó, pero yo no asimilé eso, de que como tal, que yo iba a ser pastor. Yo simplemente me veía como un vaso que el Señor pudiera usar en cualquier área donde Él quisiera. Porque uno es un vaso, una vasija inútil, un vaso que el Señor usa para lo que Él quiera. Siervo inútil somos y simplemente obedecer al llamado del Señor. Mi pastora Natividad Polanco siempre me daba esa profecía: tú tienes un llamado, prepárate, estudia, capacítate. Y yo me fui capacitando, pero la mayor capacitación que yo he podido tener es la que el Señor me ha dado, y sobre todo los años de experiencia desde mi adolescencia, desde mi juventud, que yo viví en la iglesia, que agradezco tanto, porque en esa iglesia yo me formé, ahí yo dejé el pellejo, ahí yo me enfermé, ahí yo me sané, ahí Dios me enseñó y me preparó para el camino que yo estoy recorriendo hoy. O sea que mi llamado, si yo me pongo a decirte sobre mi llamado, pues yo creo que pudiéramos escribir un libro de las tantas cosas que Dios me hablaba. Si me iba al monte, allá el Señor salía con el llamado al pastorado. Y donde quiera que yo me movía, ahí el Señor me daba esa palabra. Hasta que llegó el tiempo en que el Señor directamente me coloca a mí, ya no como un copastor, ya no como pastor asistente, sino que me coloca como pastor principal de una congregación que estamos dirigiendo para la honra y la gloria del nombre del Señor, y que queremos llevarla consagrada hasta la presencia del Señor. Entonces, en cuanto a las experiencias con el Espíritu Santo, tú sabes que uno en el ministerio tiene altas y bajas. Muchas veces estamos sirviendo a Dios y el enemigo nos ataca en nuestra vida ministerial. Y a veces estamos tan motivados en servir a Dios y el enemigo usa experiencias negativas que nos afectan emocionalmente. Cuéntame de alguna experiencia que tú hayas tenido en el que el Espíritu Santo haya sido realmente tu ayuda en ese momento tan difícil que ha pasado. Bueno, no esperaba esta pregunta, tengo que serte sincero, pero sí te puedo decir que yo he sido una persona moldeada en todo el sentido de la palabra. Yo he sido una persona que yo he sabido sufrir, pasar por el proceso difícil, en lo que he tenido que derramar mucha lágrima delante del Señor. Y siempre mi empeño por la obra de Dios, yo recibía muchas acusaciones de que yo quería ser el pastor, de que yo quería ser el líder, de que yo siempre, como siempre, esa era la posición que a mí me interesaba. Y honestamente yo estoy delante de la presencia de Dios en este momento y delante de la tuya, que me conoce, que eres mi hermano, que eres mi amigo de mucho tiempo, y jamás me interesó nunca perseguir a nadie, ni perseguir esa posición para mi ego, para satisfacer un ego personal. Yo simplemente le decía al Señor que yo quería hacer lo que Él quería que yo fuera. Me costó mucha lágrima, porque cada vez que a mí me decían eso, como siempre, tú lo que quieres es ser el pastor, y como siempre, yo, gracias a Dios que Dios me sanó a mí de eso. Yo no guardo rencor, yo no guardo dolor, porque las cosas pasaban en el momento, pero el Señor sanó mi corazón y yo estoy sano, yo estoy libre. Hablar de esto no me causa tristeza, no tristeza, sino dolor en mi corazón, no, porque Dios pues me fue restaurando, y Él conoce mi corazón. Él sabe hasta qué punto yo estoy hablando con sinceridad, porque ¿qué hago yo ocultando, escondiendo lo que el Señor conoce de mí? ¿A dónde huiré de la presencia del Señor? Si donde quiera que voy, el Señor va a estar ahí. Pero el momento más difícil para mí fue yo tener que enfrentar en una reunión donde se me golpeó tanto, donde se me acusó tanto, y el Señor me mandó a callar mi boca.
El Espíritu Santo vino y puso sus manos sobre mis hombros y me dieron una palmada y me dijo, calla. Y yo no abrí mi boca. Pareciera como si yo no fuera humano. Pareciera como si yo no sintiera, o como si yo no tenía que decir, o dándole la razón de lo que estaban diciendo. Y yo pensé en ese momento, pero Señor, ¿por qué tú me mandas a callar si yo necesitaba defenderme en ese momento? Decía yo dentro de mí, y yo callé todo. Y cuando terminó aquella reunión, yo dije, está bien, todo normal, y salí. Me fui a mi casa a llorarle al Señor, a hacer silicio, a coger ayuno y oración. Y luego el Señor me da una revelación donde una hermana de la congregación se me presenta, que yo estoy saliendo de la iglesia, y me dice, yo soy el Espíritu Santo y yo estaba ahí. Fui yo que te mandé a callar. Yo he visto todo lo que te han hecho. Wow. Rodrigo, y yo me paré y le di gracias al Señor porque entendí que una vez más Dios estaba conmigo, porque cuando Él te llama, Él respalda. Y además yo no estaba haciendo nada injusto, nada que fuera en contra de la palabra de Dios. Yo no estaba cometiendo ningún tipo de pecado, sino que siempre he sido un hombre celoso por la obra de Dios y que se preocupa por el bienestar de las ovejas. Como dice la palabra de Dios, que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué tú le dirías a esas personas que están pasando por una situación difícil en la cual se sienten perseguidos, quizás por celo ministerial? Porque entiendo que eso es realmente lo que sucedió en ese momento. Había celo ministerial y realmente uno no busca el pastorado, uno no quiere ser pastor cuando Dios llama a uno, pero la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, pues es lo que hace que la gente busque a uno, y más por cómo uno está sirviendo a Dios con el testimonio que tenemos. ¿Qué tú le dirías a esas personas que están pasando quizás por un momento de persecución? ¿Qué tú le aconsejarías? Mira, Rodrigo, en primer orden te quiero decir que así como tú dices, yo no estaba buscando un pastorado. Yo me imaginaba como una persona que iba a un sitio, predicaba, se ganaba alma para Dios y muy bien, por ahí se iba y problemas resueltos. Así yo me visualizaba en el momento. Pero quiero decirle a esa persona que no te detenga, no te puedes rendir, porque quizás yo tuve muchas oportunidades de rendirme, pero no le di el gusto al diablo y yo le dije, lo que Dios dijo de mí se va a cumplir, porque yo he sido marcado con un propósito, y si es Dios que me ha hablado, y las 70 gente, por decir un número, no exagerando, que me han hablado, que han ministrado a mi vida, si vienen de parte de Dios, esto se va a cumplir donde quiera que yo esté. Y le dije en una ocasión a unos hermanos que si realmente Dios quería que yo fuera un pastor, yo no necesitaba de 4 paredes para yo pastorear. Que si fue Dios que lo dijo, Él lo cumpliría. Hasta debajo de una mata yo podía pastorear, porque para ser pastor lo que se necesitaba era un hombre dispuesto que obedeciera a Dios y oveja para uno pastorearle al Señor. Que en una piedra yo podía pastorear, que debajo de una mata uno puede pastorear. No te deje detener, no te deje frenar por las acusaciones. Simplemente tú tienes que estar con un corazón sincero delante del Señor, porque Dios premia la sinceridad y Dios premia la fidelidad y la lealtad. Yo pude correr, pero decidí no correr. Quizá corrí en cierto sentido y no voy a decir a lo mejor celo ministerial o sombra, no sé cómo llamarlo. Lo que pasara en el momento, quizá yo no lo pueda descifrar. O quizá era el mismo Dios que estaba empujándome hacia el llamado y yo no lo estaba visualizando, no lo estaba comprendiendo, pero de que pasó, pasó. Y muchas veces te van a empujar, pero en ese empuje tienes que entender y escudriñar si es Dios que te está empujando a hacer una cosa. Amén. Yo creo que Dios permite que sucedan situaciones en la vida cristiana, en la vida del evangelio,
para empujar al crecimiento de su obra. Hay cosas que suceden y es que Dios le permite para Él glorificarse. Nosotros vemos en la historia ahí de los apóstoles que muchas veces ellos fueron perseguidos, pero era Dios que estaba permitiendo todo esto para que el evangelio siga siendo expandido y pueda llegar incluso hasta nosotros hoy. El evangelio ha llegado por la persecución que tuvieron esos hombres de Dios en aquel tiempo. Entonces, hay persecuciones que llegan a nuestra vida y Dios la permite para que nosotros sigamos adelante y sigamos predicando el evangelio. Ahora, ¿en qué momento surge la iglesia Misión Celestial? Porque ahora eres pastor de una iglesia que se congregan varias personas y el poder de Dios se manifiesta en esta iglesia. ¿En qué momento comienzas tú este ministerio de Misión Celestial? Mira, Misión Celestial tiene una historia que es parte de esa que ya yo he contado. Y gracias a Dios y al consejo, que eso le quiero decir a los jóvenes, a los que tienen ministerio, siempre busquen el consejo de quienes tienen la experiencia, de quienes tienen madurez espiritual, quienes pueden ser un buen mentor en el momento difícil. Yo por eso recalco siempre mi pastora Natividad Polanco, que fue una mujer que me aconsejaba en todos los pasos de mi vida. Ella está una ancianita ya, muy avanzada, pero aún consultamos y dialogamos cosas. Ya ella no está igual que antes, pero siempre trato de comunicarme con ella porque la veo como mi madre espiritual, la veo como mi líder espiritual. Y cuando surge Misión Celestial, ella está involucrada en Misión Celestial. Amén. Porque cuando yo tomo la decisión de salir de la iglesia donde yo estaba, donde yo me congregaba, con mucho dolor, con mucha tristeza, porque no quería dejar mi casa de toda una vida, donde yo tenía tanto lazo de amistad, donde yo tenía tanta experiencia maravillosa que pude vivir allí, y yo tener que salir de aquel lugar para mí era algo tan difícil. Y cuando yo iba a las diferentes iglesias, diferentes pastores, amigos que yo visitaba, y yo decía, yo no he puesto un blog en esta iglesia, yo no he puesto un clavo en esta congregación, yo me sentía que yo andaba, no sé ni cómo llamar esa parte, como yo me sentía en ese momento, pero el Señor me fue fortaleciendo y me fue preparando. Y mi pastora me dice, José Andrés, no te haga miembro de ninguna iglesia. Aliméntate espiritualmente, fortalécete en el Señor, no dejes de congregarte, pero no haga compromiso de membresía en ninguna iglesia. Vamos a esperar el direccionamiento de Dios, porque yo soy una mujer de ministerio y tú eres una persona a la quien yo parí, tú eres un hijo en la fe, y yo no puedo permitir que mi ministerio pues se marchite. Y ahora yo puedo decir algo que nunca lo he dicho. Hay varias personas que me han manifestado que el ministerio de esa pastora ha pasado a mis manos, y yo quiero pensar que es así y quiero darle gloria a Dios por eso, porque amén, llevar el ministerio de una mujer que tiene un nombre limpio, un nombre de santidad que mantuvo mientras estuvo en esta ciudad de Puerto Plata, en Azua, en Montecristi, en Santo Domingo, en donde quiera, en Estados Unidos, donde quiera que ella se ha movido, pues tiene un nombre bonito. Y cuando tú hablas con un ministro y le hablas de ella, de una vez te tienen hasta la distinción por el respeto que le tenían a mi pastora, y porque saben que ella es una mujer de Dios, no solamente una pastora, una misionera, una profeta del Señor. Y ahí es cuando yo comienzo a congregarme. Duré 8 meses congregándome en una iglesia de aquí, de Puerto Plata, y en ese tiempo me mantuve orando, me integraba a todas las actividades de esa iglesia sin participación, porque le dije a ese ministro, yo no quiero participación, no quiero parte, sino que vengo a restaurarme en este lugar. Y
Y Dios ahí comienza a poner una inquietud en mi corazón y yo comienzo a meditar en eso y a orar. Digo, Señor, yo no quiero hacer cosas que vengan de parte mía. No quiero cosas que vengan humanamente. Y cuando llamo a la pastora Natividad Polanco para explicarle lo que está pasando con mi vida, ella me dice, sí, hay que trabajar, hay que recoger las ovejas y recibió el rema de Dios y me dio el rema, pero yo aún así seguía consultando al Señor y Dios comienza a hablar a mi vida y yo le digo, pero Señor, ¿es verdad que tú quieres que yo comience a pastorear? ¿Eso está en tus planes? Y sigo de cabeza dura, porque el Señor pone en mi corazón que comience una célula. Había gente que me llamaban para que rentáramos un local. Y yo decía, yo no tengo iglesia en mi casa ni estoy abriendo iglesia. No estoy en eso. Y tengo una revelación donde un pastor se acerca a mí y me dice, tiene que comenzar la obra, aunque sea con 5, tiene que iniciar, pero es ya. Tiene que comenzar ya. Wow, tremendo. Y quiero decirte que eso fue un viernes en la madrugada de un sábado. Me levanto para ir a un matutino que yo participo los sábados y el mismo ministro que se me presenta en el sueño, ese mismo ministro me habla en el matutino de parte de Dios y me dice, el Señor te dice que avance y que Él no te llamó para estar sentado en una silla, que haga lo que tiene que hacer, que te quiere trabajando. Wow. Y ahí yo comienzo a entender que realmente el Señor me estaba llamando. Y le digo a mi esposa, Yanely Francisco, teníamos una niña, Jaisley, que era la única que teníamos en ese tiempo. Y le digo, mira, Dios me está mandando a que comencemos una célula, vamos a comenzarla. Y ella me dice, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerla, ¿tú estás seguro? Y yo le digo, sí, el Señor me está enviando, yo no quisiera, tengo miedo, tengo temor, pero vamos a hacerlo. Y lo hicimos, Rodrigo, y tengo para decirte que yo invité muchísima gente para esa célula que comenzó un miércoles a mi casa. Íbamos a diferentes hogares, pero quiero que tú sepas que a esa célula, justamente de tanta gente que yo invité, solamente asistieron 5 personas. Tremendo. Tremendo. Mi esposa, mi mamá, la hermana Ingrid Ureña, la hermana Manuela Rodríguez y mi hermana Miriam. Con esas 5 personas nosotros comenzamos esa célula. Y a partir de ahí, pues la célula fuimos dándole calor, fuimos dándole carácter a eso. Y Dios puso el sentir en nosotros y en ellos de que buscáramos un local. Ahí es donde yo me veo apretado. Digo yo, ay Dios mío, un local para una iglesia. Entonces yo digo, Señor, si tú me pusiste a dar la célula y tú quieres que nosotros pues alquilemos un local para tener una iglesia, porque ellos me decían, para que nos sintamos que estamos en una iglesia, que no estamos en una casa. Bueno, pues le dije al Señor, le puse una condición al Señor. Si tú quieres que yo abra una iglesia, entonces dame el nombre de esa congregación. Y comencé a orar. Y tengo una revelación en la que el Señor, yo estoy en Onalpi, registrando el nombre de la iglesia. Me atiende una joven y me dice, Señor, ¿qué usted desea? Y yo digo, yo vengo a registrar el nombre de una iglesia. Yo todavía no sabía el nombre de la iglesia, Rodrigo. Wow. Y me dice ella, ¿cómo se llama? Y yo le escribo y le digo, se llama Misión Celestial. Wow, tremendo. Iglesia Cristiana Misión Celestial. Y cuando ella me dice, ponga otro nombre, por si acaso ese nombre no esté disponible. Eso es en el sueño. Yo nunca había registrado en ONAPI. Yo no sabía lo que era eso. Yo tuve que preguntar que dónde se registraban los nombres de las instituciones y me dijeron eso en ONAPI. Y me fui a Santiago para registrar el nombre y me dice mi esposa, yo voy a ver si es verdad que Dios te habla. Si Dios te habla a ti, el nombre de esa iglesia tiene que estar disponible como Dios te lo reveló. Si es verdad que Dios te habla. Bueno, pues yo me fui confiado en el Señor. Me fui confiado en el Señor. Justamente cuando llego a Santiago, allí, cuando voy a registrar el nombre de la iglesia, eso mismo me dicen, que tengo que dar otro nombre por si acaso el nombre no está disponible. Pero tengo que aclararte que ya antes de eso, ya habíamos dado el paso
de rentar el local. Porque yo puse mi nombre, hicimos el logo y lo pusimos ahí. Y yo no quería publicar mucho de la iglesia porque tenía miedo que cogieran el nombre. Y me fui a registrar el nombre y justamente a las 24 horas me llamaron de Santiago para decirme que fuera a rectificar la certificación porque había sido aprobado el nombre de Iglesia Cristiana Misión Celestial. Y Wow, así qué es bien. como comienza pues nuestra iglesia con una célula y ya hoy tenemos una gran cantidad, un gran número de personas que adora y glorifica el nombre del Señor y que llevamos 7 años, cumplimos el día 13 de septiembre, que es cuando nosotros pues abrimos formalmente, alquilamos el local, un miércoles 13 de septiembre del año 2017, comienza nuestra iglesia a abrir su puerta en la ciudad de Puerto Plata y en el sector de La Caoba, en una segunda planta, como nosotros le llamábamos, en el hogar de la hermana Lila encima. Ahí rentamos nosotros esa salita y duramos como 5 años proclamando el nombre del Señor en La Caoba. Y luego con los ataques que teníamos por el tipo de residencial, me llamaban de la junta de vecinos, la gente que se quejaban y esto y aquello, y yo peleando mi batalla. Pero entrando el año 2023, el Señor pues me da una palabra en una prédica que yo estoy dando del primer culto de enero. En medio de la prédica el Señor me dice, se va Misión Celestial de La Caoba. Y yo en medio de la prédica le digo a los hermanos, nos vamos muy pronto. No le dije a ellos en cuánto era, pero dije, nos vamos muy pronto de este lugar. Y hoy estamos establecidos en la Camino Real, calle Primera del barrio Invi. Ahí estamos nosotros con Misión Celestial proclamando el nombre del Señor. Pero es así como nace Misión Celestial. Yo digo que Misión Celestial es el deseo de Dios para Puerto Plata, para gente que está necesitada, para la gente que está sedienta. Misión Celestial tiene una misión y una visión muy clara de proclamar el evangelio del Señor Jesucristo, no solamente en esta ciudad, sino en toda parte por donde el Señor nos lleve a proclamar su nombre. Y damos gracias al Dios Todopoderoso que nos ha permitido por 7 años proclamar el nombre del Señor con tanta gente hermosa que honra y glorifica el nombre del Señor. Y que yo encontré el apoyo de gente como mi madre, mi sobrino José Daniel, que también se integró en principio a trabajar con nosotros, y mi esposa que ha estado ahí, mi niña siempre pues dándonos ese respaldo, ese apoyo, aparte del apoyo de Dios, del Espíritu Santo, que es el primer apoyo que uno necesita, y mi pastora que me empujó. Sin nosotros tener la finanza para pagar ese local, Dios abrió puerta y suplió. A nosotros nos dieron los depósitos. Wow, qué Los bien. primeros 2 depósitos nos los regalaron porque no lo teníamos. Y lo que producía las ofrendas, lo que la gente aportaba, con eso nosotros pagábamos la mensualidad de nuestra iglesia. Y quiero decirte, Rodrigo, que llegó la pandemia y nosotros tuvimos que parar de dar los servicios, pero aún así nunca nos atrasamos de pagar los meses del compromiso que tenía la iglesia con quien nos había rentado ese local, porque Dios proveyó cada momento. E incluso habían hermanos que pedían, denos el número de cuenta para nosotros depositar para pagar el local de la iglesia. Y Misión Celestial tiene una historia muy grande que contar. Entonces, en el pastorado, José Andrés, tú sabes que la familia siempre está involucrada en cuanto a nuestro llamado ministerial. Siempre nuestra familia tiene que participar en este llamado, porque siempre yo digo, es la familia pastoral, porque todos son partícipes en lo que es la dirección de la obra. ¿Cómo ha sido la experiencia de tu familia en cuanto a este llamado y cómo ha sido la aceptación de ellos en su participación también en la obra, en el llamado de Misión Celestial? En relación con mi llamado y mi familia, como contaba al principio, pues mi esposa aceptó
que emprendiéramos esa visión, y yo tengo el respaldo tanto de ella como de mis dos hijas, que tú la ves allá integrada en la iglesia. Mi familia siempre me ha dado el respaldo. Mis hermanas, quienes son cristianas, le sirven al Señor. Algunas no están conmigo ahí porque viven fuera del país, pero ya tú ves que allá tengo mi mamá, tengo mi hermana, tengo mi sobrino, que me han dado un respaldo incondicional. No me puedo quejar con el Señor ni con ellos por esa parte. Tú sabes, mi hermano Rodrigo, que la familia es el fundamento de la sociedad, y por eso el diablo ataca para traer destrucciones sobre la familia y la familia pastoral. Si no hay familia, no hay sociedad, no hay iglesia. Es muy importante que la familia pastoral esté integrada a la visión del pastor, a la visión del líder, porque todos son llamados. Yo creo que cuando Dios llama al varón o a la hembra con el pastorado, hombre o mujer que tienen una familia, está llamando a la familia completa. Y yo le digo a mis hijas que ellas tienen que servir al Señor en la iglesia, y le pregunto aún así, ¿qué tú quieres ser? La chiquita dice, yo quiero ser pastora. Oye. Cada quien yo le pregunto, ¿qué usted quiere ser para Dios? Pídale al Señor que le diga cuál es su talento, cuál es su llamado, cuál es su ministerio, para que trabaje en la viña del Señor. Porque una iglesia donde solamente hay un solo integrado, el pastor o la pastora, y no está la familia completa, integrada, va a funcionar mal. Porque como funciona tu familia, así funcionará la iglesia. Así es. Si tiene una familia infuncional, así va a ser la iglesia. Si tiene una familia en guerra, así va a ser la iglesia. Si tiene una familia fría, tibia, así va a ser la iglesia. Entonces, la familia debe involucrarse en su totalidad en el llamado que Dios le hace a cualquiera de los miembros de esa familia. Una vez se lo hacen a uno, están todos llamados, porque todos somos un cuerpo. Muy poderoso tu testimonio, José Andrés, de verdad. Sé que será de mucha bendición para esas personas que están viéndonos en los medios. Me gustaría saber qué consejo tú le darías a las personas que están empezando su camino en la fe, basado en tu experiencia. Sí, basado en mi experiencia, lo primero que le tengo que decir es, no se rindan. Ustedes tienen un Dios poderoso y la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios cuenta contigo desde el momento que Él te llamó, que Él te escogió. Dios cuenta contigo. No te des por vencido. No te rinda ante el llamado que Dios te ha hecho. El principio va a ser difícil, va a ser doloroso, pero tu principio se va a convertir en regocijo. Porque lo que hemos sembrado con llanto, con tristeza, con alegría, lo vamos a cegar. Lo que yo te puedo decir es que avance y que atienda al llamado que Dios te está haciendo o te ha hecho, y sobre todo, Rodrigo, que no tenga miedo, porque yo tenía mucho miedo, tenía mucho temor, y quizá pude haber estado desaprovechando el tiempo de Dios, la oportunidad que Dios tenía para mi vida. No desaproveche tu tiempo y no tenga miedo. Esfuérzate, sed valiente, porque cuando Dios llama, Él respalda. Y yo puedo decirle hoy que estoy viendo el respaldo de Dios 100% en mi vida y en la congregación Iglesia Cristiana Misión Celestial. Bien, hemos llegado a la parte final, José Andrés. En este momento, pues, quiero que ores por las personas que tienen un llamado de parte de Dios, un llamado a servir a Dios, un llamado al ministerio, un llamado a pastorear. Esas personas que quizás están en duda, están claudicando en dos pensamientos porque el enemigo los está atacando y necesitan la oración para seguir adelante. Es el momento de que ores por esas personas para que sean bendecidas en el nombre de Jesús. Amén, así es. Vamos a orar por esos, sobre todo esos jóvenes que están comenzando en el ministerio, al igual que yo, que soy una persona joven y que prácticamente estoy comenzando en el ministerio, lo que lleva un poco de experiencia por la trayectoria
que viví en la iglesia donde estaba sirviéndole al Señor en los diferentes ministerios. Y yo quisiera orar por todas esas personas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por haberme escogido y haberme llamado al ministerio pastoral. Oro en este momento por cada joven, por cada talento, cada pastor que tú has llamado, cada persona que tú has depositado un ministerio en sus manos, para que la fortaleza del Espíritu Santo venga sobre ellos, para que tú traigas tiempo de paz, de refrigerio sobre su vida, para que las dudas sean esparcidas de ellos, para que la frialdad se aparte de ellos, Señor, para que todo espíritu que le quiera desenfocar, tú lo quites, Señor, para que lo mantenga enfocado en el trabajo, en la visión, en el ministerio que tú has puesto en su mano. Padre, vamos a encontrar batalla, vamos a enfrentar gigante, Goliat en el camino, pero que puedan entender que tú eres quien nos da la victoria, Señor, que tú eres quien nos guía y que tú, como nos pusiste en este camino, nos va a ayudar a dirigir el pueblo que ha puesto sobre nuestra mano bajo la gracia y la voluntad tuya para encaminarlo hacia el propósito que tú tienes para con su vida. Fortalece las áreas débiles de cada persona que tú le has dotado de ministerio, Señor, para que puedan, Dios mío, multiplicar en sus vidas lo que tú has hecho en ellos. Permite, Dios mío, que ellos puedan aprovechar el momento y que puedan, Señor, expandirse anunciando tu palabra por doquier. Que el bien y la misericordia tuya les sigan todos los días de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.